Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarles de nueva cuenta. Espero que esta sesión, igual que las previas, sea de su agrado. Ustedes ya me conocen. Yo soy el doctor Rafael Rascón Sabido y como bien les dijimos, me encuentro en Veracruz y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo implementar un programa de insuficiencia cardíaca en donde trabajo, que es una de las principales preguntas. Dentro de la agenda del día de hoy vamos a ver cómo hacer un diagnóstico situacional, los objetivos de la clínica, cuáles son los recursos y cómo hacer el departamento de enfermería y divulgación. Todo esto está pactado para varios temas, sin embargo, bueno, vamos a hacer un solo flujo para que quede en un mejor entendimiento. Bueno, el por qué es importante, eso ya lo hemos hablado yo creo que varias veces en el curso. Esta es la curva poblacional estimada por el INEGI. Vean cómo antes había mucha mortalidad infantil en los años 50 por enfermedades infecciosas. Pero bueno, ahora para el 2030 básicamente cada vez vamos a ser más pacientes añosos y los pacientes añosos, como saben, pues bueno, tienen el inconveniente de tener enfermedades crónicas cada vez no bien, pero regularmente controladas que los van a permitir llegar a esta edad. Entonces, no debemos de olvidar que por qué es tanta insistencia en este tipo de cosas de falla cardíaca. Bueno, porque al final las enfermedades del corazón son el primer lugar de mortalidad en el país, igual que en todo el planeta. Para el año entre enero y agosto del 2020 y luego en el 2021 y después en el 2022 el INEGI ha estado estableciendo que básicamente solo después del COVID-19 y esto debido a la pandemia, la enfermedad cardiovascular es el primer lugar de mortalidad. Es decir, estamos tratando la enfermedad más mortal del planeta, más mortal incluso que el cáncer. Entonces, un paciente que tiene FEBI de 20% tiene peor pronóstico que un paciente con una enfermedad oncológica. Por tanto, es importante tener esto en mente. Así también, estas unidades de falla cardíaca, ¿qué hacen? Prevenir hospitalización. Como vemos en este diagrama de Setoguchi que ya les pasé la vez pasada, que ahorita quiero nada más reforzarlo, vean cada una de las hospitalizaciones que se ven ahí. Cada hospitalización aumenta la mortalidad del paciente de una manera exponencial. Y como les decía yo la vez pasada, curiosamente, ese paciente que ya tiene en el hospital con Pedrito, que ya no está congestivo, que ya no necesita oxígeno, que ya come, que ya deambula, ese paciente que ya vieron y que lo van a dar de alta, los primeros 30 días son los más importantes de la mortalidad. Es decir, los primeros 30 días de que ustedes lo dejaron de ver, se va a morir más, se va a hospitalizar más y se va a tener un empeoramiento peor. Por tanto, estas unidades son vitales porque es la única manera de tener un seguimiento constante, sobre todo después de la hospitalización en los primeros 30 días. El impacto económico, pues, es masivo. Es una proyección de La Coruña en España, de Cataluña, perdón, en España, en Barcelona, en el cual vean un paciente que se queda en primer nivel, el costo en euros por paciente, y un paciente que se tiene que trasplantar. Vean nada más la cantidad de dinero que se lleva un trasplante. Es prácticamente, pues, una cantidad exorbitante de dinero versus los pacientes que se pueden quedar en primer nivel. Cada uno de estos circulitos es pasar de un primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y cada una de las terapias más avanzadas hasta la última, que es el trasplante o el dispositivo de asistencia ventricular. También de las mismas personas de Cataluña y en España, vean cómo prácticamente el 54% de los pacientes con falla cardíaca se queman el 15% de los pacientes usan el 54% de todos los recursos económicos. El costo en Estados Unidos por hospitalización es de 7 a 13,000 dólares y la mitad de los pacientes se hospitalizan en menos de 6 meses, ¿no? Aproximadamente se gastan 56 billones tratar falla cardíaca. Más de 1 millón de hospitalizaciones en Europa, entre 1 y el 4% de los pacientes que se hospitalizan son de falla cardíaca y eso tienen que entender, que pacientes que se hospitalizan de gastritis, de colitis, de colecistectomías, de fracturas, hasta el 4% pueden ser falla cardíaca exclusivamente. La hospitalización es de 5 a 10 días y 9 de cada 10 pacientes que ya tuvieron una hospitalización se van a volver a reintegrar. Por eso que prácticamente desde el año 2012, es decir, ya casi 11 años que se estableció que se tiene que hacer un manejo multidisciplinario de la falla cardíaca. Entonces, ¿cuál es la definición y los objetivos? Vamos a empezar por nuestra agenda. Vamos a empezar por los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de una unidad de falla cardíaca?
Los objetivos es disminuir la mortalidad y la hospitalización por falla cardíaca, mejorar la calidad de vida de los pacientes y una selección adecuada de los métodos terapéuticos. Es decir, tenemos que incidir en la mejor terapia para disminuir la mortalidad y la hospitalización. Pero al mismo tiempo tenemos que tratar de garantizar una mejor calidad de vida. Los objetivos son muy puntuales: calidad de vida, hospitalización y mortalidad. Y también hacer una selección adecuada y un gasto adecuado de los recursos, porque sabemos que no son infinitos. Ahora, ¿por qué se establecen y por qué se establecieron estos objetivos? Bueno, voy a presentarles 3 publicaciones alrededor del año 2000 para que vean que esto no es tan nuevo, en otros países ya tiene muchos años. Fíjense bien, en el año 2002, aquí está esta publicación, igual en el que se analiza el costo de la hospitalización. Es decir, cuando nosotros tenemos un programa de falla cardíaca, tenemos menor reingreso, menor mortalidad, mayores dosis de los medicamentos, como sabemos, a mayor dosis, más efectividad, ¿sí? Y un aumento de casi $1,068 por vida ganada de pacientes. Este yo creo que es el más importante, es un estudio igual del año 2002, en el cual cuando se analizaron 3,500 pacientes, 65% de ellos tenían una descompensación no grave, es decir, ciertos estertores, pero no tenían un compromiso vital como tal y no tenían una desaturación. Esos pacientes es posible tratarlos en una unidad de día y ahorrar la hospitalización de los pacientes. Es decir, el 65% de los pacientes con empeoramiento de la falla cardíaca pueden ser atendidos en una unidad ambulatoria. También, como este otro estudio en el cual fíjense bien la disminución de los reingresos y de hospitalización y el aumento de los medicamentos cuando nosotros tenemos una unidad complementaria de un manejo multidisciplinar. Es decir, la manera de cumplir los objetivos de una unidad del tratamiento de la falla cardíaca es abrir una unidad de falla cardíaca. Por tanto, estos son los objetivos primordiales. Otra cosa que nos garantiza que los objetivos son adecuados es esta publicación en el cual vemos esta filosofía transicional que le llamo. La filosofía transicional es una atención integral, colaborativa y precoz. Son las 3 cosas principales. Tiene que ser integral, la atención debe ser integral, debe ser colaborativa y debe ser precoz. Es decir, precoz, tener un área en donde podamos revisar a los pacientes de una manera no como estructurada antes, que era la consulta externa y hasta que haya. Debe haber continuidad, estar estructurada y planificada y debe de prever esta contingencia. Al final, este estudio de 56,742 pacientes es muy, muy amplio. Vamos a ver en él que básicamente cuando nosotros analizamos la terapia transicional con la tradicional, que es la consulta normal, vemos cómo hay una disminución significativa tanto en la mortalidad como en la hospitalización. Es decir, la efectividad que tienen estos modelos es muy, muy importante. Ahora, ¿cómo abrir una unidad en donde estoy? Para poder abrir una unidad en donde estoy, primero tenemos que saber cuáles son las categorías. Y para esto me voy a acercar aquí. Esta es una publicación en la Revista Europea de Cardiología en donde nos establecen 3 tipos de unidades: primarias, secundarias y terciarias, o comunitarias, especialidades y avanzadas, como lo queramos llamar. ¿Cuáles son importantes? Pues todas son importantes, porque no podemos estar en una unidad avanzada. Por ejemplo, el Ignacio Chávez no puede tratar todos los pacientes. No tiene el personal suficiente, ningún hospital lo tiene, para tratar a los que están mal y tienen que ir a un protocolo especial a los que están bien, por ejemplo, que han estado, no han tenido empeoramiento recientemente, ¿no? En las unidades primarias, ¿qué puede haber? Puede, un especialista en medicina general, puede haber o no un cardiólogo, una unidad de día, educación y triaje. La realidad es que cuando hablamos de aquí que dice proveedor de primario de salud, es un enfermero con un adiestramiento o un médico general. Normalmente las unidades funcionan con un enfermero nada más. Ahora, si tenemos unidad de día, tenemos un enfermero, ¿qué es lo que necesitamos para pasar al segundo nivel? Bueno, ahí ya es donde se requiere de más cosas. En segundo nivel o en la unidad especializada ya tenemos que tener especialista en cardiología y si se puede falla cardíaca, equipo multidisciplinario, acceso a estudios de imagen como ecocardiogramas o complementarios, acceso a biomarcadores, acceso a la consulta, hemodinamia para cateterismos, implante de dispositivos eléctricos
y cirugía cardíaca. Si se dan cuenta, prácticamente es lo mismo que en la otra, pero ya bien complementado una unidad de cardiología. Y en el nivel terciario, ¿cuál es la diferencia? Bueno, tiene todo lo de la primaria o comunitaria, tiene todo la secundaria o especializada, y aparte tiene la posibilidad de hacer trasplante o de hacer dispositivos de asistencia ventricular, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo es el diagrama o el flujograma de los pacientes? Ya la hicimos, ya tenemos nuestras unidades. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, este es el flujograma. Se recomienda que por cada unidad especializada o, perdón, avanzada o de tercer nivel, tengan al menos 4 unidades especializadas y que por cada unidad especializada tengan 3 o 4 comunitarias, porque ahí va el flujograma del paciente. El paciente se diagnostica en una unidad especializada y se discierne. El paciente puede quedarse con tratamiento médico o es decir, con alguna cirugía, un cateterismo, un dispositivo eléctrico, ¿es suficiente? Ok, se establece el cuidado, se nivela, se controla y se pasa a la unidad primaria para una vigilancia periódica semanal o quincenal, que ahorita vamos a ver. No se puede, ya está muy deteriorado y no lo podemos con eso, necesita un trasplante o un dispositivo mecánico, pasa a la unidad avanzada. Una vez que pasa la unidad avanzada, se pasa a la especializada y vuelve a la comunitaria otra vez. Es decir, este es el flujograma de los pacientes. Los pacientes tienen que estar contenidos en la unidad primaria. Por eso es sumamente importante. Ahí los pacientes vamos a ver que van a ir semanal o quincenal a que el enfermero especializado primero vea que tengan medicamentos, les tome sus signos vitales, los pese para ver que no haya aumento de peso, ¿verdad? 3 kilos por semana o más de 1 kilo diario para ver retención de líquido o que no les empeore la disnea. Si esto sucede, tienen que mandarlo a la especializada para controlarlo y regresar. Y este es el flujograma de pacientes que se tienen. Ok, entonces, por eso les decía, estos nombres, los primeros que lo pusieron fueron los españoles, las comunitarias, las especializadas y las avanzadas. Ahora, ¿cuál es el papel de cada una de las estructuras? Bueno, aquí es donde verdaderamente se ve. Existen, o sea, básicamente la cimentación de la unidad de falla cardíaca es el enfermero y el cardiólogo. O sea, esos son los que lo cimentan. Puede haber servicios complementarios, porque muchos van a decir, oye, no tengo nutrición, no tengo psicología, no tengo rehabilitación, ¿no puedo abrirla? Sí, sí puedes. O sea, lo ideal es tenerlo, pero realmente muchas veces, por ejemplo, nosotros cuando lo abrimos aquí en Veracruz, teníamos el servicio de nutrición una vez por semana, el servicio de psicología una vez por semana. Entonces, no quiere decir que ya tengas que tener contratado un psicólogo, un nutriólogo y un rehabilitador. No, o sea, muchas veces conforme vas creciendo te van aumentando los días, pero lo cierto es que al final no es posible que tú lo tengas todo muchas veces. La realidad es que la cimentación son los 2 primeros y con eso es suficiente para abrirlo. De ahí, bueno, cada quien tiene sus relaciones, sobre todo. En el caso de enfermería, lo principal es la evaluación de los pacientes y la educación de los pacientes. El departamento de enfermería es la columna vertebral de toda la unidad. Ellos ven desde las agendas de las citas, el seguimiento, el acercamiento a los pacientes, la educación y la evaluación de los familiares. O sea, son muchas cosas. Como yo siempre les he dicho, uno puede hacer la receta, pero si la farmacia no la dio o el paciente no la toma, no tiene efectividad. Todo eso lo ven. Como pueden ver aquí, vemos cada uno de ellos. Y en cada uno de ellos vemos cómo tienen un papel sumamente importante, pero está basado en estos 2 pilares, en el manejo médico y en el manejo integral. Enfermería da el manejo integral. Muchas veces el propio enfermero es el que da recomendaciones nutricias, el que tiene una charla con el familiar y el paciente, o el que da los ejercicios respiratorios. Y con eso es suficiente para cambiar todo el estilo de vida y darle una mejor calidad de vida a todos los pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el caso de esto? Bueno, cuando yo quiero abrir una unidad, tengo que hacer un análisis FODA. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué tengo en el servicio? ¿Qué tengo en el hospital? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? Es decir, ¿qué no tengo? ¿Sí? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo de crecimiento? ¿No? ¿Y cuáles son mis amenazas? Es decir, ya que tengo todo, ¿qué me puede pasar? Las fortalezas
En primer lugar, si están aquí, una fortaleza es querer hacerlo. Las debilidades muchas veces es la falta de personal y de tiempo. Las oportunidades de crecimiento, bueno, pues al final el solo hecho de abrirla es una oportunidad. ¿Y qué otras oportunidades se tienen? Cada vez tenemos más en el cuadro básico medicamentos especializados que nos pueden servir. Y las amenazas, bueno, pues las posibles duras realidades que podemos tener el día a día. Pero les invito a que hagamos un análisis, si gustan, en una sesión de integración. Les pedimos a cada uno de ustedes un FODA, que lo voy a proponer, para que cada uno de ustedes nos presente en una sesión final su FODA de su unidad, porque eso es lo que va a hacer que ustedes la puedan abrir o no. Bien, esto ya es la explicación como tal, sencillo. Tenemos una unidad primaria, tengo un enfermero con adiestramiento, una báscula, un electrocardiógrafo y un esfingomanómetro para tomar la presión. ¿Qué va a hacer mi enfermero? Semanalmente ver al paciente. Oiga, ¿cómo se siente? ¿Tiene usted medicamento? ¿Ha aumentado las almohadas? Es decir, dormía con una almohada y ahora tiene 3 o tiene 2. Le volví a dar disnea paroxística nocturna. Se ha hinchado, aumentó el edema. Y entonces, en ese momento, si el paciente sale de control con lo mismo, bueno, resulta que sale de control, pero no había estado tomando algo, lo empieza a tomar, lo cita, y decir, el control es básicamente por el departamento de enfermería. Todos podemos tener una unidad primaria. Es decir, no necesitamos mucho, vean nada más lo que se necesita. En la unidad secundaria, que es el renglón de en medio, tenemos al cardiólogo, tenemos todos los cuidados, electrocardiogramas, biomarcadores, medicamentos, tenemos una unidad de imagen, puede ser exclusivamente ecocardiografía, o podemos tener tomo o tener rezo con un eco suficiente. Tenemos un departamento de hemodinamia para cateterismos o para biopsias. Tenemos cirugía cardíaca para corregir, hacer cirugías de bypass o válvula. Y tenemos chance de dispositivos de alta energía como marcapasos, resincronizadores o desfibriladores. Y entonces sí, cuando necesitamos algo más que esto, está la unidad terciaria. Y la unidad terciaria lo que hace es poner dispositivos de asistencia como se ven ahí o hacer trasplantes cardíacos. Como pueden ver, para una unidad primaria solo se necesita prácticamente voluntad y un personal de enfermería. Un personal de enfermería bien puede ver cerca de 20, 30 pacientes por semana. Es decir, ni siquiera una saturación muy grande. Verlos una vez por semana y ver cuáles son los focos rojos. Hacer una semaforización. Es decir, el paciente sigue bien, toma sus medicamentos, sigue bien controlado, no hay contraindicaciones, lo dejamos en color verde. El paciente ha subido de peso, aumenta la disnea, no tiene medicamentos, lo pasamos al amarillo. El paciente ya tiene disnea de reposo, ha aumentado mucho de peso, está descontrolado de la presión o de la frecuencia cardíaca, es color rojo. Debe de pasar a una unidad especializada. En la unidad especializada se repetirá el eco, se repetirán los biomarcadores, se verán manejos complementarios para una vez que esté más sin empeoramientos, pasarlo a la unidad primaria. Pero básicamente esta imagen les explica cómo es para que vean que es muy sencillo realizar. El hospital de día, ya lo hemos platicado, es esta unidad ambulatoria en el cual tiene varios ejes, desde controles hasta algún tipo de manejos. Los protocolos de acción y de la implementación, bueno, nosotros cuando implementamos la unidad, en el 2014 al 2017 la mortalidad era del 65%. En general, ya hablamos de la implementación del hospital de día, pero ya para pasar al siguiente punto, que es enfermería, lo que sí quiero decirles es que ellos llevan el humanismo al 100%. Vean cómo en esta unidad, por ejemplo, una comunitaria está, en este caso el enfermero que se trabaja conmigo, él podría llevar solo una unidad comunitaria. Él puede dar consulta, revisar electrocardiogramas, llevar un sistema de consultas que llevamos vía WhatsApp de 8 a 8. Se les establece muy bien que no es una unidad de urgencias, ni mandan ambulancias, simplemente es una asesoría para dudas, ¿verdad? Y vean cómo está interactuando con los pacientes y vean cómo él se encarga de hacer caminatas de 6 minutos, de entrevistar a los pacientes, de revisar signos vitales, de ver que no estén congestivos y si es necesario mandarlo a una unidad de segundo nivel o una unidad especializada. Pero básicamente la unidad comunitaria es lo que él maneja. En cuanto a la situación científica y de divulgación, bueno, pues al final nosotros tenemos que tomar en cuenta y vamos a poner estos ejemplos que lo primero es hacer nuestros datos. Primero, por ejemplo, aquí está la mortalidad del 68% en 3 años. Es decir, nosotros fuimos a revisar los expedientes con FEBI baja
y solamente pudo entrar el 32% de los pacientes porque los demás habían muerto en 3 años. ¿Por qué? Pues porque simplemente murieron en sus casas o murieron en algún otro hospital y no se identificó. Este es el flujograma de la clínica. Nosotros ingresan a la clínica, ya sea por referencia hospitalaria o por referencia de consulta, cada 30 días los ve el enfermero, ¿verdad? Conmigo, y cada 60 días lo veía el psicólogo, el nutriólogo y el rehabilitador. Se ven ejes como educación, proveer medicamentos, el contrato de autocuidado personal. El contrato de autocuidado personal es todo paciente que entre, ustedes tienen que elaborar un documento de la unidad o del hospital en el cual él firma que se compromete. Los psicólogos nos han dicho a nosotros que eso tiene mucho impacto mental en los pacientes. Ellos leen que se comprometen a seguir indicaciones y cuidados y firman autógrafamente de que ellos están enterados que es su responsabilidad seguir con nosotros, ¿verdad? Si está en una unidad especializada, cada 30 días lo ve el cardiólogo. Si está en una unidad primaria o comunitaria, cada semana los ve el enfermero. Y si está en una unidad avanzada, cada tres meses los está viendo el especialista en falla cardíaca avanzada. A los 6 meses nosotros hicimos eso, les digo, la divulgación, pues es generar sus datos y platicarnos su experiencia, ¿no? Teníamos 79 pacientes, casi todos en clase funcional 1 y 2, habían disminuido los puntajes de calidad de vida y vean nada más la diferencia entre la mortalidad de la hospitalización de los pacientes antes y después, nada más con la pura intervención que hicimos nosotros. Otra cosa que es muy importante que pueden hacer y es muy sencilla es ver ese paciente que voy a ingresar a mi unidad, hay que ver cuántas hospitalizaciones tiene y hacer un cálculo económico de cuánto se está invirtiendo. Ustedes bien saben cuánto se gasta, cuánto cuesta el día de la hospitalización, desde urgencias, en terapia, en sala común o de hospitalización, y ver esos pacientes previamente 6 meses, cuántas veces se internaron, y después de que ustedes tomaron, si se volvieron a hospitalizar. Así fue con nosotros, hicimos este ejercicio y vimos que al tener una unidad de falla cardíaca se reducía el 70% de las hospitalizaciones y su costo de la hospitalización. Entonces, esto es algo que le agradó mucho a los administradores. Prácticamente llegamos a los 48 meses y nosotros habíamos tenido más de 204 pacientes y vean los resultados. Lo que hicimos, el primer paso fue mandarlos a congresos. Nosotros mandamos el 2020 la experiencia que estábamos teniendo con esta unidad, prácticamente ya con más de 100 pacientes, y vimos lo de la aplicación de la unidad de día, lo de la exposición a enfermería y la mayor adherencia que tenía cuando un enfermero se encargaba de eso, y la reducción de hospitalizaciones. Así también hicimos un manual de contingencia por COVID en el cual, con tecnologías muy básicas como FitPants y WhatsApp, teníamos una monitorización, incluso salió publicado este manual. Esa es otra de las experiencias que pueden ustedes tener. Estas cosas con WhatsApp o como ustedes vayan a monitorizar a los pacientes, vean, aquí está un ejemplo de cómo se estaba, la consulta que se estaba haciendo, cómo mandaba sus signos vitales, y vean cómo esta experiencia que se nos transmite nos permitió hacer algoritmos de estas 5 puntos principales que se ven por telemedicina, desde platicar los síntomas, medir constantes vitales, ajuste de medicamentos, y esto que era la clase funcional, incluso la caminata de 6 minutos a distancia con diversos dispositivos, que al final culminó en una publicación en la revista Lancet Digital Health, en el cual pudimos constatar que este tipo de técnicas 100% de los pacientes tenían al menos cómo revisar un WhatsApp. Para concluir esta plática y todos estos puntos, les quiero decir que todo esto que hacemos de los puntos de cómo hacerla, cuál es la importancia, los objetivos, enfermería y divulgación, es por esto. Recuerden que lo que ustedes hagan, fíjense bien, una unidad comunitaria puede abolir esto. Una unidad que tenga 3, 4 enfermeros que puedan revisar a los pacientes semanalmente. No es lo mismo que el paciente salga de alta y le den una cita subsecuente a 4 meses después, ¿verdad? De 4 meses después, ¿verdad? A que salga y a la semana sea vista por un enfermero, que le tome un electro, que vea su presión arterial, que vea si se está tomando los medicamentos. Esto se acaba y el paciente no se interna.
se hace la semaforización y dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo este paciente, acaba de salir la semana pasada, pero no le surgieron sacubitril sartán, no le surgieron betabloqueador, está hipertenso, entonces vamos a ver qué hacemos, se ajusta y se cita la otra semana. Y por eso vamos a tener una gran variedad de pacientes que puedan ser vistos así. Ok, este paciente salió, sí se está tomando todo, no está hipertenso, no se ha hinchado, sigue con buenos cuidados. Ok, no necesitamos hacerle más. Este algoritmo es bien importante y por eso vean cómo prácticamente las unidades primarias son la base de un buen seguimiento de los pacientes. Y es por eso la insistencia que se les da. Porque para una unidad primaria no se necesita mucho cuidado. Les recomiendo que hagan acuérdense de los 5 ejes principales que platicamos cuando les di la plática del hospital de día. Titulación, inotrópicos con levosimendan intermitente, diuréticos para eliminar la congestión, hierro carboximaltóxico y la vigilancia telefónica y la cita abierta por parte de enfermería. Recuerden que les voy a cerrar este tema con una frase de Voltaire que es la que más me gusta, en donde dice que el verdadero viaje del descubrimiento no es buscar tierras nuevas, sino mirarlas con ojos nuevos. Créanme de corazón, los hemos platicado varias veces, nos cuesta mucho trabajo dar el salto, nos cuesta muchas enemistades tener pensamientos innovadores, pero créanme que por los pacientes vale la pena. No va a ser fácil, no es sencillo, pero vean cómo un solo enfermero puede hacer la diferencia entre tener un paciente bien controlado o caer en los diagramas de Solomon y Setoguchi de los pacientes que se están internando. Yo les agradezco de corazón el tiempo que han prestado a esta presentación y los voy a dejar con nuestros anfitriones para poder hacer una sesión de unificación y que podamos platicar más a fondo todas sus dudas. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto.